Bienvenida, bienvenido. Hoy, bueno, vamos a explorar una sensación muy humana, ¿verdad? Pero que a veces nos paraliza, el miedo a equivocarnos. Y nos vamos a centrar sobre todo en cómo ese temor, que se nota mucho en situaciones de alta presión como una emergencia en montaña, pues cómo afecta a nuestra capacidad de actuar. Tenemos una reflexión personal muy interesante, se llama el miedo a equivocarse, y también, bueno, experiencias que comparten profesionales del sector. La idea es entender mejor este miedo, ¿no? Ver qué tiene que ver con la autoexigencia, con el famoso síndrome del impostor y sobre todo cómo podemos manejarlo para que no nos frene. Venga, vamos a meternos en ello. Pues sí, la verdad es que esa reflexión de partida es potente. Habla de esa vocecita interna, ¿no? Justo antes de hacer algo importante que te dice, ¿y si lo haces mal? Y recalca algo clave. No es un miedo técnico de no saber qué hacer, no. Es más bien emocional. Viene de la autocrítica, del miedo a qué dirán, a fallar a las expectativas propias y ajenas. Exacto. Me recuerda mucho la anécdota esa del simulacro en un curso de montaña. La persona sabía perfectamente el protocolo, qué hacer con el accidentado inconsciente, pero se quedó muda. Y no era por no saber, ¿eh? Era pánico. Pánico a meter la pata delante de los demás. Pero lo más revelador fue lo que sintió después. La culpa por no haber actuado, por haberse callado, le pesó mucho más que el posible error que temía cometer. Esa culpa, uff, Claro, y eso conecta directamente con el perfeccionismo. Pero ojo, no el sano, el de querer hacer las cosas bien. Hablamos de esa versión más tóxica, digamos, el llamado perfeccionismo neurótico, esa presión brutal por alcanzar unos estándares que son, bueno, casi irreales. Y eso puede llevar a lo que llaman parálisis por perfeccionismo. El miedo a no ser impecable es tan grande que directamente te impide actuar. Además, es un rasgo que se ve bastante en profesiones de cuidado, ¿sabes? Sanitarios, rescatadores, y es un factor de riesgo, está claro, para el agotamiento, para el burnout y para otros problemas de salud mental. En algunos círculos de emergencias todavía persiste esa idea de que la perfección es el estándar. Y eso es una presión añadida. Y junto a eso, claro, está el otro gran conocido, el síndrome del impostor. esa sensación interna de dudar todo el rato de lo que has conseguido, de sentir que no te lo mereces, ¿no? Como si fueras un fraude y tuvieras miedo a que te descubran, y lo curioso es lo común que es. Dicen que hasta un 70% de la gente lo ha sentido alguna vez. Y da igual la experiencia, ¿eh? Le pasa al que empieza y se siente, pues eso, fuera de lugar, como el estudiante de emergencias que mencionabas antes, rodeado de gente con más tablas. Le pasa también a profesionales con muchísima experiencia que internamente siguen luchando con esa voz. Sí, y es interesante ver por qué cala tanto justo en emergencias. A ver, estamos hablando de situaciones con consecuencias muy serias, con una presión enorme, a veces vidas en juego. Y si a eso le sumas una cultura interna que a veces puede ser muy crítica, sobre todo con los nuevos, pues tienes el caldo de cultivo perfecto. Fíjate, hay una paradoja aquí muy interesante. El perfeccionismo, en el fondo, lo que busca es evitar el rechazo, ¿no? Ser aceptado por ser impecable. Pero esa búsqueda obsesiva te puede llevar justo a lo contrario, al aislamiento. Te desconecta del equipo, del apoyo que justo necesitarías para manejar esa presión. Entendido. Vale, pero entonces, ¿cómo lidiamos con esto en la práctica? O sea, ¿cómo separamos esa exigencia buena, la necesaria, para actuar bien en montaña, de este perfeccionismo que nos bloquea? A ver, yo creo que el primer paso, y es fundamental, es reconocerlo. Aceptar que el miedo está ahí, que la sensación de impostor puede aparecer. No van a desaparecer por arte de magia. La clave no es eliminarlos, sino aprender a actuar a pesar de ellos. Y hablarlo, ¿no? Supongo que ayuda mucho. Muchísimo. Compartirlo con compañeros, buscar o crear esas redes de apoyo, sacarlo a la luz, verbalizarlo. Le quita mucho poder, rompe ese aislamiento del que hablábamos. Imagino que también pasa por trabajar ese diálogo interno tan crítico. O sea, intentar contrarrestar esa voz que te machaca recordando tus puntos fuertes, las veces que sí lo hiciste bien, los conocimientos que sí tienes. Darse un poco de crédito, ¿no? Como decía la reflexión del principio. Y cortar un poco el darle vueltas y vueltas a los errores pasados. Exacto. Eso es clave. Y también cambiar la perspectiva sobre el error. Dejar de verlo como un fracaso catastrófico y empezar a entenderlo como, bueno,
como una parte inevitable del aprendizaje, sobre todo en entornos tan complejos como estos. Hay que aceptar que la perfección no es realista, no es una meta ni sana ni alcanzable. Y valorar toda la experiencia que se va acumulando, incluida la de los simulacros, la formación, que es donde uno puede y debe equivocarse de forma segura para aprender. Claro, si lo vemos así en perspectiva, al final vale. De cultivar la resiliencia, ¿no? De saber diferenciar entre esa búsqueda sana de la excelencia, que te empuja a mejorar, y el perfeccionismo que te paraliza. Y quizá también valorar más la diversidad en un equipo, que haya gente con distintas experiencias, distintos enfoques, verlo como una fortaleza, no como algo que te haga sentir insegura. Totalmente. En resumen, el miedo a fallar, la sensación de ser un impostor, son compañeros de viaje habituales en esto de las emergencias y el rescate. Pero no definen tu capacidad ni tu valía. La clave es saber reconocerlos, tirar para adelante a pesar de ellos, aprender de cada paso y apoyarte en el equipo. Eso nos deja con una reflexión interesante para cerrar. Sí, una pregunta final quizás. ¿Y si aceptar nuestra imperfección? Pero no como excusa, sino como parte de lo que somos al enfrentarnos a tareas críticas. Y si precisamente eso, a la larga, fortaleciera nuestro juicio, nuestra capacidad de adaptarnos, en lugar de debilitarnos. Ahí lo dejo.